Ahora vamos a escuchar al médico veterinario Alberto Prando, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, asesor privado, quien se va a referir al realismo en la selección genética. Alberto, buen día y adelante. Buen día y muchísimas gracias por la presentación. Antes de empezar, quiero agradecer la posibilidad que me dieron de estar aquí en esta jornada de IPCBA y Cabaña La Trinidad. Para empezar, me parece interesante explicar brevemente el porqué de este título de la charla, porque va en línea con lo que presentaba Miguel al comienzo de la jornada, en la presentación de la empresa. En este sentido, él lo planteaba en algún momento duramente diciendo: yo como empresario quiero ganar dinero. Es decir, hay que darle sustentabilidad a la empresa económica, sustentabilidad económica que está basada fundamentalmente en la venta de reproductores. No es un hobby que Miguel tiene y su familia, tampoco es el concepto de Cabaña de ir a llevar a un toro a una exposición y ganar un campeonato como quien gana un campeonato de cualquier deporte, pónganle el nombre que ustedes quieran, sino es la de producir bienes de capital, es decir, los reproductores. Eso del lado de la empresa Cabaña La Trinidad. Del otro lado del mostrador, tranqueras hacia afuera, hay que pensar en los usuarios de esa genética, los usuarios de esos reproductores, es decir, aquellos criadores comerciales, aquellos propietarios de sistemas productivos de ciclo completo que buscan en los toros y en las hembras que vende la Cabaña La Trinidad como bienes de capital, como herramientas para producir terneros. Son las máquinas para producir terneros. Entonces, de ahí viene un poco el concepto de realismo en la selección. Acá les muestro lo que sería la distribución geográfica o la ubicación geográfica, de Cabaña La Trinidad y cómo se inserta, diría yo, en la parte nordeste de la cuenca del Salado. Es una zona difícil, con suelos con muchas limitaciones, como bien describía Matías en la charla anterior, pero, y también como describía él, se fueron dando cambios en los últimos tiempos y en este sentido han aparecido posibilidades de hacer algo de agricultura en las lomas, por ejemplo en esta zona misma donde está inserta la cabaña, la zona de Babio, o nos podemos encontrar con otras zonas que son absolutamente más duras en cuanto a la calidad del suelo, por ejemplo la que se ubica más hacia la costa, en la zona cercana a la desembocadura del río San Borombón, etc. Pero es como que esto nos va a generar la posibilidad de encontrarnos con diferentes tipos de productores, que esos diferentes tipos de productores van a generar distintas demandas a la cabaña, distintas demandas de reproductores que de alguna forma el desafío es poderlas satisfacer. Entonces, para considerar, si nosotros asumimos que el ambiente nos va a definir la alimentación, que esta puede estar dada por pastizales, quizás único recurso forrajero en los campos de menor calidad, puede tener pasturas, con todas las variantes que estuvieron charlando en las presentaciones anteriores, e incluso donde hay alguna loma y se puede hacer algo de agricultura, se puede llegar a un sistema de ciclo completo a partir de un encierra corral o incluso algún planteo de invernada, como nos decía Matías. Por el otro lado, esos mismos ambientes, esos mismos sistemas nos van a poder o van a inducir a que los productores traten de abastecer diferentes mercados. Y cuando decimos diferentes mercados, nos referimos al criador puro que no tiene opción empresarial o ambiental como para generar otra cosa que no sea terneros de destete. Y por supuesto, los animales terminados, los animales listos para enviarse a faena de los ciclos completos, sean esto a base de corral o de sistemas pastoriles. ¿Podés pasar, por favor, la diapositiva? Bien, esta transparencia
yo la tengo como caballito de batalla porque me parece que es sumamente importante para definir el negocio de la cabaña. Y puntualmente en este caso, ubiquémonos física y mentalmente en lo que es Cabaña La Trinidad. Consideremos que este toro es cualquiera de los reproductores de esos 180 animales que piensa vender Miguel este año. Es decir, que un productor se va a llevar ese toro y las consecuencias que tendrá es que está incorporando una herramienta genética. A lo mejor no lo pensó, pero implícitamente sabe que le va a dar un buen resultado porque hay clientes de la cabaña que hace años que compran reproductores aquí. ¿Por qué? Porque la genética, acuérdense que es acumulativa, es decir, a través del tiempo se van instalando los genes en el rodeo. Es barata porque implícitamente, más allá de llevarse el toro desde lo reproductivo, llamémosle, para que preñe a las vacas, estamos incorporando genética. Y es permanente. Una vez que se meten los genes, hay que luchar bastante para revertir la situación. Entonces, ¿qué pasa? Claramente esa fidelización que ha logrado esta cabaña con los clientes es por los buenos resultados que han obtenido a lo largo de los años en llevar esos reproductores. Decía al comienzo que tenemos sistemas estrictamente criadores que venden terneros al destete y de ciclo completo. Entonces, los reproductores que se llevan desde acá deberán estar preparados para esos sistemas criadores puros, pensando en el ternero de destete exclusivamente, pensando en la vaca que los produce y pensando en la calidad del ternero que se vende. También tenemos que pensar en los sistemas de ciclo completo, es decir, la vaca, y pensar en el producto que sale gordo, que se va a faena. Entonces, como resumen de este gráfico, tenemos que pensar en los distintos productos que van saliendo, pero sobre todo, para los dos sistemas también, pensar la herencia que nos va a dejar cada toro en cada rodeo a lo largo de los años en esos rodeos, sean pertenecientes a un ciclo completo o sean de un productor de cría pura. Y en este sentido, les propongo que hagan este ejercicio. Una vaca preñada 15 meses, a los 2 años parirá su primer ternero. Supongamos que tiene una vida media productiva de 5 años, producirá 5 terneros, un vientre. En contraoposición, un toro, cualquiera sea, normal, con razonable capacidad de servicio, buena libido y calidad, va a producir mínimo 20 terneros por año en servicio natural. Es decir, en un año produce 20 veces más que una vaca de descendencia. Entonces, si la descendencia es la mitad hembra, asumamos que de esos 20 queden 9 hembras en el rodeo, es menester que la cabaña genere reproductores que nos dejen buenas terneras, buenas vaquillonas de reposición. Acá se nos plantearía una dicotomía, una bifurcación conceptual en el sentido de decir, Cabaña La Trinidad debe seleccionar para sistemas que tienen engorde exclusivamente o para sistemas que tienen cría. Incluso Miguel al principio decía que cuando arrancaron tenían vacas que no se adaptaban al ambiente. Bueno, ahí está, me parece, el gran desafío que tiene esta cabaña y que lo pudo encaminar, que lo está llevando a cabo y que va un poco en línea con eso, un poco no, va totalmente en línea con el concepto de valor agregado. Salir del commodity y empezar a pensar en el speciality, es decir, desde lo genético no es fácil, hasta parece contradictorio, pero se puede pensar en un reproductor que nos sirva para etapas de engorde y de cría. Obviamente, cuando decimos engorde, no estamos pensando en novillos muy pesados para exportación. Ya ahí tendríamos que hacer un cambio drástico de biotipo. Pero básicamente lo que es el consumo interno sí se puede dar. Es decir, que frente a este contexto podemos asumir que tenemos un lindo rompecabezas que armar, porque tenemos que pensar en la vaca, que es la que nos va a generar los terneros, y también tenemos que pensar en el producto final.
Entonces, la cabaña en su programa de selección genética lo que apunta es satisfacer a los dos tipos de productores, los que son creadores puros, los que pertenecen a un ciclo completo, y el gran desafío de selección está dado en la posibilidad de desarrollar un biotipo Angus que sea plástico, es decir, que sea de acuerdo al mercado, que sabemos las variaciones que pudiera tener en primera instancia, pero al mismo tiempo plástico en el sentido que puede servir para un productor puro, a un creador puro o a alguien de ciclo completo, es decir, una herramienta razonablemente útil para los dos y equilibrado, es decir, que no sea un toro especializado exclusivamente en producir novillos con ciertas condiciones de carcasa, ni tampoco estrictamente maternal. Podríamos definir a modo de teoría como que el biotipo, que ya lo dijo Miguel al comienzo, que se pretende producir en esta cabaña, o sea, el objetivo de selección que se apunta a producir en la cabaña, sería un biotipo Angus que se adapte a los sistemas de cría de la zona, porque, como decíamos al comienzo, el mercado de reproductores de la Trinidad está en esta zona, y que permita hacer o llevar adelante lo que es el entore precoz, que es una herramienta que va de la mano de la eficiencia de los sistemas de cría. Y cuando decimos precoz, tenemos que pensar que son hembras que lleguen en tiempo y forma al momento del servicio, a 15 meses, en cuanto a su desarrollo físico en general y al desarrollo del aparato reproductor. Y al mismo tiempo que nos permita llegar a un ovillo liviano, un ovillito, de acuerdo a la nueva nomenclatura de tipificación, 400 kilos, orientado básicamente al consumo interno. Que tenga buen rendimiento post faena, es decir, buena cantidad de carne que satisfaga la demanda de lo que quiere ganar el productor que lo está vendiendo, y calidad post faena. Cuando decimos calidad es un poco ir pensando en seleccionar a favor de la deposición de grasa intramuscular o marbling, porque ya en algunas categorías, en algunos nichos puntuales de comercialización, están exigiendo ese marmoleo, que por ahí es un poco lejano para nosotros y es más común pensar en ciertos mercados como el japonés, el americano, etc. Pero volviendo al concepto inicial de que la cabaña está inserta en un mercado que tiene una visión muy concreta, muy específica de empresa, y tiene que satisfacer a sus clientes, vamos a repasar lo que se considera del otro lado del mostrador, es decir, de los productores, de quienes le demandan a la cabaña. Esto probablemente no tenga una definición, no forma parte de ninguna definición genética, pero sí de la definición económica, empresarial de los productores. ¿Por qué los productores necesitan tener fertilidad? Porque necesitan obtener porcentajes de preñez alto. Es fundamental para cualquier criador tener la mayor cantidad de terneros posibles. ¿Por qué facilidad de parto? Y porque no se quieren perder ni terneros ni vientres al momento del parto, más los gastos consabidos que van de la mano. Sobre todo si se busca la eficientización de los sistemas a partir del entore precoz. Justamente, hablando de ellos, necesitamos precocidad sexual para que esas vaquillonas lleguen en tiempo y forma al entore precoz, que en el preservicio estén ciclando. Tienen que tener un crecimiento moderado. ¿Por qué crecimiento moderado? Esto tiene dos aristas. Un crecimiento pensando, por ejemplo, en novillos pesados para la exportación, por sus correlaciones genéticas, nos va a afectar también a la mitad de la progenie, es decir, a la mitad hembra que queda de reposición. Entonces tiene que ser moderado. Y por otra parte, si estamos hablando del consumo interno, no hace falta pensar en novillos exageradamente pesados. Facilidad de engrasamiento, ¿por qué?
porque esto lo tenemos que enfocar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del creador, que es la reserva de energía que tiene, más allá de todo lo que explicaba Sebastián hoy, lo primero que tiene que tener la vaca es reservas de grasa, condición corporal al momento de iniciarse la restricción invernal. Es lo primero que esa vaca tiene que echar mano. Y después esa facilidad de engrasamiento le tiene que permitir, con la suplementación o la llegada de la primavera, recuperar esa grasa rápidamente. Desde el punto de vista del engorde, tiene que ver con la blandura de terminación. El rendimiento post-faena es lo que decíamos hace un rato. Necesitamos producir novillos que se terminen en tiempo y forma y produzcan buena cantidad de músculo útil a la comercialización minorista. Y lo que es calidad de carnes es trabajar en el porcentaje de grasa intramuscular, en el marmoleo, que corresponde ir trabajándolo desde ahora, más allá, que a lo mejor hoy no es un tema acuciante, pero nos va a llegar en algún momento. Y respecto a la mansedumbre, es un carácter de selección que el productor por ahí recién lo empieza a tener en cuenta como característica puntual, pero lo tiene en cuenta como característica empírica. En cualquier campo, los animales más complicados de manejar porque saltan los alambres, se saltan de los corrales, etcétera, se refugan enseguida. A lo mejor eso habría que darle un pasito más y empezar a trabajar concretamente desde lo genético, por supuesto también desde el manejo cotidiano, en la mansedumbre. La mansedumbre, acuérdense que implica menores problemas en el manejo diario en corrales, en potreros, etcétera, más seguridad para el personal y menor riesgo de hematomas por estrés y golpes en el momento que están en la planta frigorífica de los novillos, o incluso carne negra como consecuencia del estrés prefaena. Dicho esto, digamos a modo de resumen que estos indicadores económicos es lo que demandan los productores, es lo que de alguna manera hace al negocio de cada uno de los clientes de cualquier cabaña y de Cabaña La Trinidad en particular. No se duerman, por favor. Ya vamos a ir a almorzar. Bien. ¿Cuáles son las herramientas de selección que utilizamos en Cabaña La Trinidad? Son básicamente dos. La primera es el fenotipo. Cuando digo fenotipo me refiero a su conformación carnicera, que se tiene que garantizar y promover porque estamos trabajando con animales que van a producir carne. Eso hay que enfocarlo como factor de calidad a la hora de comercializar los reproductores y como factor de producción, porque parece una cuestión de perogrullo, pero son animales orientados a la producción de carne. Y la selección fenotípica por funcionalidad o por biotipo funcional que hacen o apuntan a dos cosas básicas. La adaptación que nos va a permitir, la adaptación al medio que nos va a permitir la expresión de la fertilidad y aquellas buenas características de conformación que nos va a permitir un animal longevo. Lo ejemplifico para las dos cosas. Cuando decimos adaptación, podemos ser algo tan simple o trivial aparentemente como es la época de peleche del animal. Si el animal llegamos a fines de diciembre, principios de enero y todavía está con la mitad del cuerpo sin pelechar, con el pelo de invierno, es como si cualquiera de nosotros en esa fecha saliéramos al rayo del sol con una campera. La vaca, particularmente, o el toro, que es lo que a nosotros nos interesa, muchas veces están en pleno servicio ahí. Si a eso le sumamos una ola de calor como la que tuvimos este año y presumiblemente tengamos con más frecuencia a futuro, le va a generar semejante estado de estrés, secreción de adrenalina y de cortisol a la hembra y al toro, que van a alterar sus aparatos reproductores, bajando la posibilidad de las preñeces. Si lo vemos desde la perspectiva de la funcionalidad para la longevidad, ejemplo el más simple de comprender y más relacionado con esto, pasa por dos lados. Si un animal es mal aplomado, que hay que eliminarlo, joven, que los hay,
genera una pérdida de un animal, a lo mejor desde lo reproductivo, útil, pero se tiene que ir, deja de ser longevo. Y volviendo a la anterior, cualquier factor que altere la posibilidad de que el animal exprese su fertilidad nos induce a eliminar, refugar ese vientre al momento del tacto o de la ecografía en el diagnóstico de preñez. Entonces, la funcionalidad es importantísima al momento de la selección. La otra herramienta es Breedplan, que justamente es una de las causas por la cual conocí allá en la década del 2000 a Miguel y a su papá, Miguel padre, en las reuniones del grupo Breedplan, en las reuniones que hacíamos en el campo de la Universidad de La Plata, aquí cerquita, en Vieites, en el amanecer, y eso fue un factor común desde el comienzo, un tema común y eso de estar intercambiando información y cuando nos encontramos en cualquier lado, hola, buen día, y empezamos a hablar de los EBB, de los toros, etcétera, etcétera. Bien, y Breedplan precisamente es una prueba de evaluación genética llevada a cabo por la Universidad de New England en Australia, con una base genética exclusiva para el Angus de Argentina, para las 30 cabañas aproximadamente que están integrando este grupo, que uno manda la información, mejor dicho, manda los datos de campo de las mediciones de peso, circunferencia escrotal, características de carcasa, etcétera, y nos devuelven la información expresada en bebés, es decir, la información genética. Y es información objetiva. Y acá, mientras Matías hablaba, hacía algo parecido, una comparación parecida al tema de la bolsa blanca y de la bolsa con información de la semilla. Y él se refería a la Cámara de Productores de Semilla y demás en relación a la calidad de la información. Esto es igual. Un toro sin información es lo mismo que decir una bolsa blanca. Un toro con información es, por un lado, seguridad en la selección y por el otro es una herramienta de trabajo para el productor también. Y desde el punto de vista de Cabaña de la Trinidad es un valor agregado. Volvemos al principio. No salen toros commodity, sino speciality porque van con valor agregado que encima va en línea perfectamente con el lema de esta jornada. Acá les quiero mostrar, y sin entrar en muchos detalles porque si no nos vamos a aburrir, ya están cansados, y además es un montón de números, una chorrera de números, pero trataremos de hacerlo lo más llevadero posible. ¿Cómo sería la situación actual de la cabaña desde lo genético y cómo se mantendría este perfil de selección a futuro? ¿Y cuál es su significancia? ¿Dónde está el valor agregado precisamente de llevar adelante este planteo? Acá tenemos una vaca, una hembra concretamente, nacida en el año 2019, que está en este momento con su segunda cría al pie, entorada 15 meses, en donde vamos a tener que Breedplan nos devuelve la información de todas las características relacionadas al parto, las características relacionadas al crecimiento, a la fertilidad, a la carcasa y a la docilidad. Estas son las divisiones más estancas, más estrictas de cómo la prueba genética nos clasifica la información. Ahora vamos a ver a continuación que esto está bien, pero además podemos hacer uso de algunas informaciones que no tendrían nada que ver con la otra y sí la podemos utilizar en el planteo de selección. Fíjense, vamos a unir la información de lo que decíamos hoy, de los indicadores económicos con la información genética. Al respecto, me olvidé de mostrarles una cosa. Esta vaca prácticamente es lo más cercano hoy día de las aspiraciones de la cabaña, desde el punto de vista de la selección genética. Si ustedes comparan el promedio de la raza, o sea, el promedio de toda la prueba Breedplan, con la información, está complicado el
puntero con la información de facilidad, de todo lo referente a la facilidad de partos. Verán que en facilidad de parto directa, que es lo primero que tiene que ver con la forma del ternero al momento de nacer, está muy por encima del promedio de la raza, lo cual es bueno. La facilidad de parto de las hijas, es decir, lo que tiene que ver con el canal del parto, también está por encima del promedio. El largo de gestación, cuanto más cortita es la gestación, más favorable a que no haya distocias, está muy por debajo, porque es un valor negativo del promedio. Y en el peso al nacer, propiamente dicho, que representa el 80% de los problemas de distocia, también está por muy debajo respecto al promedio. Observen el crecimiento, los pesos al destete, que es 200 días, 400 días, 600 días, están por encima del promedio o igual del promedio. Y presten atención a una información que es lo que es el peso adulto de la vaca, o peso maduro de la vaca, que es prácticamente lo mismo, 47 y 43 con respecto al promedio. Manténganlo en la memoria que ya vamos a volver sobre eso. La producción de leche, y un poco pensando en los vientres hijos de los toros de acá para ambientes restrictivos, fíjense que está por debajo del promedio, lo cual no es malo. Vacas muy lecheras conspiran contra la ovulación, contra el reinicio de la ovulación posparto. Circunferencia escrotal está un poquito por debajo del promedio de la raza, que es un objetivo a mejorar. Los días al parto, es decir, cuántos días tarda una vaca en quedar preñada desde que se inicia el parto, está muy por debajo del promedio de la raza, lo cual es bueno. Área de ojo de bife, muy por encima del promedio de la raza. Y lo que no es menor, y en relación a la condición corporal de la hembra y de la terminación de los novillos, la facilidad de engrasamiento muy por encima del promedio de la raza. Grasa muscular está en el promedio de la raza, es para trabajar, y lo que es docilidad está por encima del promedio de la raza. Hay que seguir trabajando porque si bien está por encima del promedio, da para seguir trabajando. Entonces, esto, y tomemos esta vaca que estuvimos revisando con Miguel y de alguna forma era la que representaba como una foto las aspiraciones y lo que se quisiera lograr en el rodeo. Tomemos esta vaca como la más cercana a esa meta, a ese ideal, y al mismo tiempo como la que tenemos que mejorar para seguir acercándonos a esa meta, a ese techo. Y ahora volvamos a lo que son los indicadores económicos, y fíjense y relacionen los colores de cada uno de los cuadros que yo puse abajo con la información y la información que va a tener cada uno de los ítems. Me voy a referir solamente a los indicadores por una cuestión de tiempo que se salen o incluyen EBBs que no son estrictamente relacionados con esa característica. Vamos al primero, que es la fertilidad. Ahí tenemos circunferencia escrotal y días al parto, que son estrictamente vinculados a la fertilidad. También tenemos el espesor de grasa dorsal y de grasa en la cadera, por lo que yo les decía hace un rato, la necesidad de que la vaca tenga reservas grasas al momento de la restricción, que los novillos se terminen temprano, pero también que cuando pierden esa grasa por restricciones recuperen rápidamente en la primavera, por ejemplo, o cuando se suplementan, como decía Sebastián. Que no tenga problemas de parto genera menores problemas a nivel uterino, es decir, el útero tiene un puerperio normal y se reinicia la actividad ovárica temprano, lo cual ayuda a la expresión de la fertilidad. Y por último me voy a referir al peso de la vaca adulta. Una vaca más moderada, más chica, nos garantiza que la energía que le estamos aportando desde el campo es suficiente para criar al ternero que tiene al pie y además le sobra energía para volver a ciclar. La precocidad sexual. La precocidad sexual la tenemos que encarar de distintos ámbitos, de distintos puntos. Obviamente las características que tienen que ver con la fertilidad, esto es circunferencia escrotal y días al parto,
Peso de la vaca adulta, lo mismo. Un animal más moderado en tamaño cierra antes sus epífisis de los huesos largos, empieza a madurar más temprano y naturalmente va a ser más precoz. Pesos a los 400 días, lo más alto que se pueda para que llegue rápido durante la recría a desarrollarse, y capacidad de engrasamiento, por lo mismo que explicábamos para la vaca, como fuente de energía. En el caso del resto de las características, se trabaja directamente con cada uno de los EBBs que aparecen en la parte inferior de la transparencia, que corresponden a un toro que se va a utilizar en Cabaña La Trinidad en la próxima inseminación. Es un toro que va a reafirmar las características que ya se alcanzó y que vieron en la vaca anterior, y va a mejorar aquellas que hubiera que mejorar para redondear ese biotipo desde el punto de vista de la selección que se quiere llegar, al que se quiere llegar. Ejemplo, hoy decíamos, y especialmente lo marqué, que la circunferencia escrotal, la información de esa vaca, estaba un poquitito baja con respecto al promedio. Bueno, con Minihue, que es el toro criado por Cabaña Casamú, que se va a utilizar en la próxima inseminación, precisamente se apunta a mejorar esa característica. El toro tiene el mismo perfil en general que la vaca. Mejorará esas características puntuales. La otra característica puntual es la docilidad, que es la que aparece en el extremo derecho de la transparencia. Que este toro tiene más 41 y la vaca tenía más 5. Y quiero que se acuerden de otra cosa y vuelvan a memorizar. Fíjense lo que es crecimiento. Los valores de crecimiento al destete, a los 400 días y a los 600 días, los EBBs, o sea, el valor genético de este toro, no solo que están muy por encima del promedio, sino que van a ratificar y mejorar aún a la vaca que veíamos hoy, y también tiene como peso de la vaca adulta un valor parecido a la vaca y en relación a lo que es crecimiento más bajo. Esto yo creo que es lo que define la selección de Cabaña La Trinidad y lo que hace que sea un biotipo plástico para los distintos sistemas productivos. Veamos. La herramienta que es BreedPlan nos permite hacer esto. Podemos definir, seleccionar con un tamaño adulto, que es lo que aquí se encuentra en rojo, restringido, bien sujeto, no buscar toros que nos agranden el tamaño de la vaca, pensando en las madres de los productores que compran los toros para servicio natural y por supuesto en la propia cabaña, pero pensando en quienes compran esos reproductores, y nos pueden al mismo tiempo ayudar, esta selección o BreedPlan nos puede ayudar a que los novillos al momento del destete, a los 400 días y a los 600 días de vida, crezcan rápidamente, que nos generen una invernada, que se pueda terminar rápido, porque al mismo tiempo aspiramos a que se engrasen rápido y que el productor pueda llegar en tiempo y forma con un consumo liviano. No afectamos a la vaca de cría, no agrandamos al vientre, pero ayudamos al productor de novillos en que tenga un animal eficiente durante el engorde. Entonces, esa bifurcación, esa antinomia que se suele plantear o que se suele sugerir en términos generales, en términos absolutos, que puede haber entre cría y engorde, de alguna manera, y repito, para condiciones de vacas de cría de esta zona, de la Cuenca del Salado, de estos campos, y sin pensar en los novillos pesados de exportación, sino para el consumo, se pueden llevar a cabo con esta estrategia a partir de contar con BreedPlan. Entonces, como decía hace un rato, este planteo de selección con énfasis en la restricción del peso adulto de la vaca, mucha potencia en el desarrollo de los novillos, le permite también
a la cabaña misma en primera instancia como principal usuaria de su propia genética, llevar adelante a cabo las recrías básicamente a pasto, como decía Miguel al comienzo, solo con suplementación. Esa posibilidad de poner en línea cría e invernada también va a repercutir en los criadores, es decir, van a poder tener vacas de bajos requerimientos, van a poder implementar el entore precoz de vaquillonas a 15 meses, porque van a tener vaquillonas precoces sexualmente, que además, cuento un detalle que no es menor por su impacto en la selección genética, la cabaña para uso propio y considerando la posibilidad que tiene de manejo nutricional y cotidiano, utiliza toros a 15 meses. Entonces, yendo por la hembra y yendo por el macho, se consolida esa tendencia de la precocidad sexual al momento de la selección. Y en lo que es, redondeando lo que es el engorde, el productor de ciclo completo podrá tener animales para el mercado interno con facilidad de terminación y pesos adecuados para poderlos enviar a faena, siempre y cuando, claro está, acompañado de buenos CBB de engrasamiento que ya lo vieron en el perfil de la vaca de la Trinidad y del toro que se utilizará en la próxima inseminación. Acá ven que desde el año 2017, este es el gráfico que aparece en los resúmenes de Breedplan para cada una de las cabañas. Este es el gráfico correspondiente a la Trinidad. Es ahora de principios de agosto, del 3 de agosto. Ven que la tendencia en la línea roja que corresponde al rodeo de aquí comienza a bajar, luego empieza a subir, pero acá se logra estabilizar. Asumamos que no es una cosa fácil, no es una tendencia que se puede revertir o corregir de un día para el otro, lleva años y volvemos al comienzo, es permanente, es acumulativa, hay que remover, hay que romper un poco esas características, entonces eso demora la posibilidad de llegar a lo que se quiere, pero se puede. Repito, esto se puede teniendo una herramienta formidable como es Breedplan y no la bolsa blanca como es el toro que no tiene información. Acá pueden ver los gráficos de la evolución de los 4 EBBs que hacíamos referencia, es decir, el peso de la vaca adulta, que está recuadrado en rojo, el peso a los 200 días, a los 600 días y a los 400 días, donde se nota que a partir del 2017, en lo que es crecimiento, empieza a aumentar, a los 200 días se logra superar este año al promedio de la raza, a los 600 días se llega, se toca y se supera brevemente, y en los 400 días también se llegó este año, con la generación 2020, que es la que se está evaluando totalmente, se llega a esa información de mucho desarrollo, pero con el tamaño de la vaca adulta restringido. Entonces, a modo de conclusión, y no me quiero extender más, y un poco la idea de la charla fue no extenderme en números que dan para una charla específica de lo que es la selección por Breedplan, pero sí remarcar el perfil del uso de esta herramienta fundamental para este planteo de selección y lo que marca la diferencia, que por un lado nos va a permitir sacar un producto que no es bolsa blanca, que es un producto con valor agregado, es una herramienta útil para el productor que los utiliza, y por el otro también es una herramienta de selección para la propia cabaña. Y mientras hablaba pensaba, un reproductor que se utiliza para no agrandar el tamaño de la vaca, que no tiene información genética, lo único que nos va a hacer, no nos agranda la vaca. Un toro chico, genéticamente chico, nos va a dejar vacas chicas, pero no sabemos si desde de la circunferencia escrotal es bueno, si tiene o no tiene facilidad de engrasamiento, y por correlaciones positivas lo más probable es que no tenga buen crecimiento post-destete. Y también la otra conclusión importante, y para redondear y terminar, es
que todo lo que se produce acá está pensado en la demanda concreta que son los productores. No se hace por hobby, no se hace para ganar un campeonato, sino que se hace para satisfacer las demandas de un cliente, de uno o de muchos clientes. Es lo mismo y es lo mismo que una fábrica de camionetas va a fabricar las camionetas que el mercado le demanda. Las va a ir mejorando, las va a ir ajustando con la información que le devuelve ese mercado, con ese feedback positivo que le está devolviendo ese mercado. Nada más, muchísimas gracias y quedo a disposición por preguntas. Muchísimas gracias, Alberto Prando.